Hola, soy Carlota Fuenmayor. En este video vamos a hablar sobre la forma en que vamos a decir nuestro discurso. En los videos pasados hablamos sobre cuáles eran los tipos de discursos y cómo yo podía planificar ese discurso. Pues bien, ahora vamos a hablar sobre cómo lo vamos a decir. Comenzamos. El estilo oral se refiere al modo en que comunicamos nuestros mensajes a través de la palabra hablada y difiere del escrito, en especial en un discurso. Es decir, cuando vamos a hacer un discurso y lo escribimos, pues tenemos que pensar que aquello que estamos escribiendo lo vamos a decir. Y en consecuencia esas palabras las tenemos que pensar muy bien. Creo que ya en videos anteriores hemos hablado mucho de esto. Hay tres características que hacen que un discurso sea exitoso. En primer lugar, un estilo oral eficaz tiende hacia las oraciones cortas y el lenguaje conocido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como los oyentes tienen solo una oportunidad de escuchar sus ideas, hay que trabajar para asegurar que las palabras que se utilicen sean las más sencillas, las que probablemente todos entiendan. Y si hay alguna palabra o algún concepto que sea propio del tema que estamos conversando, pues procuremos explicarlos con las palabras más sencillas. En segundo lugar, nos dice que debemos incorporar pronombres personales en plural. Esto es, para que nosotros podamos hablar de nosotros, para que nosotros podamos acercarnos a nuestra audiencia y nos incorporemos entonces en el discurso. No es lo mismo decir, bueno, cuando ustedes sufrieron tal cosa, que el orador diga cuando nosotros sentimos tal cosa, cuando nosotros vivimos tal cosa. Vuelvo al ejemplo que les he dado en otros videos sobre hacer un discurso para convencer a personas que son afectas al gobierno, por ejemplo, que no lo sean o al revés. Entonces, en ese caso, es interesante ese acercamiento con esa tendencia a incorporar esos pronombres personales, a decir que de lo que yo estoy hablando o de los problemas que yo les estoy comentando, los sufrimos todos, los sufro yo también, al igual que los demás. Y por último, contiene señales claras. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que los oyentes, una vez más les comento, escuchan una sola vez el mensaje. En consecuencia, nosotros tenemos que dar señales como, por ejemplo, en primer lugar vamos a hablar de en segundo lugar, en tercer lugar, etc. Es decir, estos puntos proporcionan marcas orales que hacen posible que los oyentes sigan el tren de pensamiento a medida que el discurso avanza. Ahora bien, hablar con claridad resulta evitar el uso de un lenguaje ambiguo y confuso. Vamos a ver ahora 4 estrategias para mejorar la claridad. En primer lugar, utilizar un lenguaje específico. Un lenguaje específico significa palabras que aclaran un significado al acotar lo que se entiende. Es decir, utilizar palabras concretas para explicar un asunto o palabras precisas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Las palabras concretas son los vocablos que apelan a los sentidos o que evocan alguna imagen, mientras que las palabras precisas son los vocablos que delimitan una categoría más amplia. En segundo lugar, tenemos aportar detalles y ejemplos. A veces, la palabra que usamos carece de un sinónimo concreto y preciso. En estas situaciones podemos lograr la claridad agregando detalles y ejemplos que puedan ilustrar al oyente sobre lo que estamos diciendo. Del mismo modo, se pueden aportar detalles que puedan aclarar estos mensajes. En tercer lugar, limitar las pausas vocalizadas. Las pausas vocalizadas son aquellas palabras innecesarias que ponemos en nuestras oraciones para llenar momentos de silencio. Esto es, por ejemplo, como y básicamente, realmente, sí, que terminan convirtiéndose en muletillas y que tenemos que trabajar para evitar que esto suceda. Por último lugar, es importante estar consciente de las diferencias culturales. Las normas de la comunicación verbal y la expectativa acerca de la claridad del lenguaje varían de una cultura a otra. Por eso es que tenemos que tener muy claro a qué audiencia nos estamos dirigiendo. Conocer en la medida de lo posible, y como hablamos en otros videos, los datos de esta audiencia para poder escoger el lenguaje preciso que haga de nuestro discurso un mensaje claro. Hablar con intensidad es una forma efectiva de mantener el interés de la audiencia y hacerla recordar lo que se ha dicho. Por ejemplo, un orador puede hacer que sus ideas se llenen de intensidad con un lenguaje sensible y el uso de figuras y estructuras de un discurso que ya vamos a explicar.
Un lenguaje sensible es aquel que apela a todos los sentidos y que es agradable de escuchar. Es decir, tenemos que buscar por considerar cómo podemos con nuestro discurso recrear algo o alguien o recordar algún lugar, algún sabor, algún color. Es decir, considerar que podemos con nuestras palabras lograr que el oyente se imagine qué es eso que le estamos contando. En segundo lugar, podemos usar estructuras y figuras en el discurso. Las figuras del discurso establecen comparaciones que son impresionantes entre una cosa y otra, que obviamente no son iguales, y que ayudan a la audiencia a visualizar o a aprender lo que el orador está expresando. Mientras que las estructuras del discurso combinan esas ideas en una forma particular. Cualquiera de estos medios puede servir para hacer que el discurso sea memorable, que por supuesto que no se use en exceso porque todo en exceso es malo. Es decir, que el orador logre lo que busca, que el oyente o que la audiencia recuerde todo lo que le está diciendo. Ahora bien, hablar en forma apropiada quiere decir usar un lenguaje que se adapta a las necesidades, intereses, conocimientos y actitudes de los oyentes. Es evitar que el oyente se aleje de lo que le estamos diciendo. Para ello tenemos que seguir algunos pasos. En primer lugar, adaptar la formalidad del lenguaje a la ocasión. Cuando hablo de adaptar el lenguaje a la ocasión, no solamente estoy hablando de las palabras que vamos a decir, también estoy hablando de la forma que nos vamos a vestir y la forma como nuestro cuerpo se va a dirigir al público. Sobre ello vamos a hablar en el próximo video de la semana que viene. El lenguaje debe ser apropiadamente formal para la ocasión. La misión del orador es adaptarlo a la situación y a la audiencia específica a la que dirige la palabra. Por tanto, es probable que utilicemos un lenguaje más informal cuando estamos en una reunión de amigos, o cuando estamos estudiando en casa de un pana, o cuando estamos entre la familia. Luego el lenguaje será más formal dependiendo de las personas a las que yo me dirija. A lo mejor cuando me voy a dirigir a mis compañeros en una exposición o que tenemos que hacer un trabajo para un profesor y debo presentarlo ante él, pues ya el lenguaje será mucho más formal. En segundo lugar, tenemos que mostrar sensibilidad. El lenguaje es apropiado cuando es sensible a usos que otros perciben como ofensivos, es decir, cuidar las palabras que estamos diciendo. Tenemos que evitar, en primer lugar, palabras obscenas y vulgaridad. Está muy de moda y los muchachos utilizan mucho ciertas palabras que incluso ya lo hemos conversado en nuestros encuentros presenciales, que se convierten en muletillas. Y son palabras que, a pesar de que pueden parecer un chiste entre pares, para otros puede resultar ofensivo. Entonces tenemos que comenzar a cuidar nuestro lenguaje de manera que no podamos ofender a quien nos escucha. Es importante entonces comenzar desde ya a cuidar nuestro lenguaje. Si usted se encuentra entre sus amigos, pues quizás no importa, pero fíjese bien a quién tiene alrededor, fíjense bien quién está cerca de donde usted está conversando para saber si con sus palabras puede llegar a ofender. En segundo lugar, tenemos que utilizar la proximidad verbal. Ya les hablé de esto y tiene que ver con utilizar un lenguaje en donde el orador reduce la distancia psicológica que hay entre el oyente y él. Es decir, utilizamos las palabras nosotros, nos acercamos, un lenguaje incluyente que de alguna manera acerque al oyente a lo que está contando y a lo que está presentando el orador. En tercer lugar, debemos evitar el discurso de odio. El discurso de odio es el uso de las palabras y frases para degradar a otra persona, a un grupo, expresar odio o prejuicio hacia una persona o hacia un grupo o hacia alguna idea. Nosotros debemos como oradores estar abiertos y respetar los distintos pensamientos porque no sabemos quién está en el público y quién nos está escuchando. Y por último, evitar el humor ofensivo. Si nosotros queremos dar un toque de humor a nuestro discurso y es válido, pues debemos pensar si con ello no vamos a herir a las personas que estén sentadas allí escuchando. ¿Por qué lo debemos pensar? Porque lo que queremos es ganar, porque lo que queremos es que nos escuchen y queremos que se nos acerquen esa audiencia, que, por ejemplo, compren mi producto. Pero si yo llevo un discurso de odio o un discurso con un humor que puede ofender a quienes están allí sentados, lo que voy a lograr es que se alejen de mí. Voy a volver con el ejemplo de nosotros como oradores hablando a una audiencia que en temas políticos difiere de nuestro pensar. Pues lo menos que debemos hacer nosotros es insultarlos porque por culpa de ustedes el país está así, o es que ustedes no piensan en lo que está pasando. No, con eso lo que vamos a lograr es alejarlos
y hacer que nunca ni siquiera reflexionen acerca de lo que les vamos a decir. Tenemos que buscar un discurso que los acerque, que nos aproxime, que nos encontremos y en ese encuentro entonces darle a conocer nuestra teoría.